¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al área de educación religiosa. Continuando con nuestro tema de la Biblia, el día de hoy vamos a explicar que Dios se revela en la historia de la salvación conociendo la interpretación de la Biblia. Vamos así a comprender que el conocimiento y el amor de Dios está descrita en la Biblia, o sea, en la Sagrada Escritura, ¿sí? Para ello, vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a aprender a estudiar la Biblia tomando en cuenta este método. ¿Saben qué método es? Son un método que tiene 3 pasos, de los cuales quiero que veamos cada uno en qué consiste. Cuando leamos la Biblia, ya que leemos leer un pasaje bíblico, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Lo siguiente. Primero, la observación. Después de leer la Biblia o cuando vayamos leyendo la Biblia, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el primer paso, que es la observación? Tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué se encuentra? O usar algunas preguntas como ¿quién? ¿O de quién habla? ¿Qué dice? ¿O qué hace? ¿Cuándo sucedió? ¿O cómo sucedió? Ese es el primer paso. El segundo es de la interpretación, de las cuales puedes ayudarte con la siguiente pregunta. ¿Qué explica o significa este pasaje o versículo? O sea, ¿qué mensaje te está dando? Trataremos de descubrir lo que Dios quiere decir con lo que escribió. Determina el mensaje principal de la porción que estás estudiando o que estás leyendo. Puedes usar también un diccionario bíblico, la Biblia latinoamericana, mapas, entre otros, ¿sí? O la Biblia que tengas en casa, ¿sí? Menciono la latinoamericana porque es una Biblia de estudio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en el segundo paso está la interpretación, o sea, vamos a descubrir el mensaje principal de lo que tú estás leyendo de la palabra de Dios. En el tercer paso está lo que es la aplicación. La aplicación, su mismo nombre dice aplicarlo, ¿no es cierto? ¿Qué significa para mí ese pasaje bíblico, ese mensaje que yo acabo de descubrir en la interpretación? ¿Qué me enseña sobre mi fe, sobre mis actitudes? ¿Ya? ¿Qué acciones debo de cambiar? ¿Qué ejemplo debo de seguir? ¿Qué promesas puedo pedir para que se cumpla en mi vida? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Vamos a tener en cuenta primero que vamos a ver o observar con las preguntas que me dice el texto bíblico, que estoy encontrando, a quién le están hablando, de qué están hablando, qué es lo que está pasando. Luego lo voy a interpretar qué mensaje, qué me quiere decir, qué me está explicando ese pasaje bíblico. Y tercero, cómo lo voy a aplicar en mi vida ese mensaje. ¿Ya? O sea, qué cosa voy a cambiar, qué está yendo en mi vida, voy a examinar y de acuerdo a lo que yo vea el mensaje, qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que debo de quitar para poder de una u otra forma cumplir con las promesas de Dios ya en mi vida diaria. Muy bien, ya que hemos visto los 3 pasos, ya, de un método muy bonito, muy interesante, muy práctico para nosotros para poder entender la Sagrada Escritura, ¿ya? Vamos a ver ya a la práctica, cómo lo voy a poder poner en práctica estos pasos. Bien, acá tenemos un pasaje bíblico de Primera de Timoteo. Mira, dice Primera de Timoteo 4:12, o sea, primera carta de Timoteo o a Timoteo, ya 4:12. El Timoteo es una carta que Pablo le envía justamente a él, ¿no? Timoteo era un joven, ¿ya? Vamos a leer justamente este pequeño pasaje bíblico. Ustedes dirán, profesora, pero solamente es un versículo. Miren, jóvenes, hasta de un versículo podemos sacar un mensaje. Vamos a ver, ¿ya? Dice, no dejes que te critiquen por ser joven. Eso le dice Pablo a Timoteo. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu calidad, tu fe y tu vida irreprochable. Timoteo era un joven que se encargaba de una comunidad y Pablo justamente le está haciendo una recomendación, le está mandando una carta a Timoteo y le está dando una recomendación, ¿sí? En la cual le dice, no dejes que te critiquen por ser joven,
Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Bien, ya que hemos leído este pasaje bíblico de la carta a Timoteo, ya, capítulo 4, versículo 12, vamos ahora a ver qué vamos a entender o comprender o qué mensaje, cómo lo vamos a observar, cómo lo vamos a interpretar, cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Ya? Bien. Primero, el primer pasito que es observar con detenimiento este versículo y usemos la pregunta. Bien, ¿qué dice el versículo? ¿Quién habla, jóvenes? Pablo, ¿no es cierto? Pablo le habla a Timoteo. ¿A quién? A Timoteo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, jóvenes? Que él, como joven, debe ser ejemplo para los demás, porque le dice que debe ser un modelo de creyente, y ser un modelo es un ejemplo para los demás, por su manera de hablar, su conducta, su caridad, su fe, ¿cierto? Y toda su vida. Miren, ya estamos sacando aquí, ¿quién está hablando? Pablo. ¿A quién le habla? A Timoteo. ¿Qué le dice? Que el hombre, que él como joven debe ser un ejemplo para los demás. Segundo paso. Ahora vamos a interpretar con esta pregunta. ¿Qué significa este versículo? En este caso, ¿qué está significando, chicos? ¿Qué le está diciendo? ¿O qué nos dice a nosotros? Porque también es un mensaje para nosotros. Dice que la juventud es valiosa y que un joven debe comportarse frente a otros con ejemplo. ¿Se dan cuenta? Lo que nos dice, no solamente le dice a Timoteo, también nos dice a cada uno de nosotros que la juventud es valiosa y que un joven debe comportarse frente a otros con ejemplo. Miren, qué mensaje me está dando este pequeñito versículo que acabamos de leer. Tercer paso, vamos a sacar ahora una aplicación para tu vida. ¿Qué significa para ti? ¿Qué mensaje te da? Que a partir de ahora debo cambiar mis actitudes frente a mis padres, mis hermanos, mis amigos, para inspirar confianza a pesar de que me crean muy joven. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Que yo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que están a mi alrededor, le debo inspirar confianza, a pesar de que yo me vea muy joven. ¿Y cómo me voy a ver yo voy a inspirar confianza? Por mi manera de hablar, ya, tengo que tener unas palabras muy adecuadas, nada de ofender, con mi conducta, siendo pues una persona correcta, ¿no? Siendo responsable, caritativa, siendo solidaria, ayudando a los demás, una fe, siendo una persona de oración, teniendo presente a Dios en mi vida en cada momento, ¿ya? Y tener una vida en la cual no cometa errores. Claro que no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero tratando de ser mejor cada día. ¿Te das cuenta, joven, cómo de un versículo hemos sacado todos estos tres pasos? Imagínense si sacamos de un evangelio, de una parábola, de otro texto bíblico mucho más grande. Vamos a utilizar justamente estas preguntas cuando hablemos de Abraham, de Moisés, cuando hablemos de los profetas, de los jueces. Cuando hablemos de todos ellos, vamos a justamente utilizar estas preguntas. ¿De quién habla? ¿A quién le habla? ¿Qué significa o qué mensaje? ¿Qué valor le sacamos? ¿No? ¿Y cómo lo voy a aplicar en mi vida ese mensaje o ese valor? ¿Sí? Así lo vamos a utilizar nosotros a partir de ahora, en las siguientes clases. Y quiero que ustedes también lo utilicen cuando ustedes lean un texto bíblico o un pasaje bíblico. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ahora, teniendo en cuenta nosotros este ejemplo, ya lo hemos desarrollado, vamos a trabajar nuestro... Exacto, muy bien, su reto. Van a explicar el mensaje de la palabra de Dios con los tres pasos de la interpretación de la Biblia. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres pasos, jóvenes? ¿Se acuerdan? Exacto, muy bien. Observar, ¿qué más? Interpretar, muy bien. Y aplicar, muy bien. Observar, ¿no es cierto? Que estamos leyendo, quién está hablando, ¿no? ¿Qué más? Interpretar el mensaje, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Y aplicarlo ¿dónde? En mi vida. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Sí?
Muy bien. Esto lo vamos a aplicar con el texto bíblico de Lucas 19, del 1 al 10, de las cuales por esta vez yo les voy a ayudar y les voy a dar las preguntas. Pero ustedes, de aquí para adelante, todas las clases que vamos a tener, ya vamos a saber qué preguntas vamos a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para este texto bíblico del Evangelio de Lucas 19, del 1 al 10, primer paso de observación, vamos a utilizar la pregunta ¿quién habla? Ustedes van a leer, ¿ya? Y van a decirme quién está hablando, ¿no? ¿A quién le está hablando? ¿Qué le dice? ¿Ya? Miren, en el primer paso hay 3 preguntas. ¿Quién habla en ese pasaje bíblico de Lucas? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué le está diciendo? Para ir diciendo más o menos de qué trata, es cuando Jesús observa a Zaqueo, que está arriba de un árbol, y le dice algo. Tienen que leer ustedes para saber qué van a poner. Segundo paso de interpretación con la pregunta, ¿qué explica o significa este pasaje bíblico? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué mensaje le está dando? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué significado tiene para mi vida? Y el tercer paso de aplicación, ¿qué me enseña sobre mi fe? O sea, ya, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida diaria? ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Acá ustedes, entonces, su reto es responder a estas preguntas siguiendo los 3 pasos de interpretación de nuestra querida Sagrada Escritura, ¿ya? Con estas preguntas que nos van a ayudar, ¿sí? A desarrollarlo. Muy bien, jóvenes. Ya sabiendo nuestro reto, mira, ¿qué acciones debes de cambiar? Miren, nos faltó una pregunta. ¿Qué acciones debemos de cambiar de acuerdo a la enseñanza de nuestra fe que nos da el pasaje bíblico de Lucas 19 del 1 al 10? Muy bien, jóvenes, ahora sí. Ya que sabemos nuestro reto, ya quiero decirles a ustedes muchas gracias. Gracias por su tiempo, por conectarse en nuestra área de educación religiosa. Y quiero decirte lo siguiente. Recuerda que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos lleva a un verdadero camino a la vida. Observa, interpreta y aplícalo en tu vida. Cada mensaje, cada palabra de Dios que te da, cada pasaje bíblico que tú escuches, cada enseñanza que siempre vas a tener, es para tu vida, es para que lo interpretes su mensaje y lo apliques en tu vida. ¿Sí, joven? Y por favor, no te olvides las recomendaciones y el protocolo que siempre tenemos que seguir. Siempre vas a lavarte las manos, siempre mantén tu distancia y siempre, por favor, usa la mascarilla de manera correcta, ¿sí? Solo así vamos a poder cuidarnos y cuidar a nuestra familia. ¿Sí, jóvenes? Por favor, no se confíen y tengan mucho, pero mucho cuidado, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes. Hasta la siguiente clase. Gracias.